Para hablar un poco más sobre discriminación, sobre desigualdad, está ya en contacto con nosotros Silvia Cerveto, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Investigación Educativa con orientación socioantropológica, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Silvia, le vamos a decir después de todos estos títulos. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, es mejor decir Silvia. Sí, sobre todo en mi caso que te tengo que estudiar, Silvia, en el trayecto pedagógico. Acá tenemos un estudiante. Estamos ahí, tengo de tarea leerte y demás, así que... Entonces vos le decile doctora. Yo puedo decirle Silvia, porque por el momento por lo menos hasta que después las apruebe. Hasta que apruebe. Claro, hasta que apruebe, doctora. Bueno, Silvia, ¿qué tema importantísimo que nos convoca? Sí, a ver, esperemos un momentito. Sí, cómo no. Sí, ahí está. No, para ponerme más cómoda. El tema de la desigualdad, sobre todo la desigualdad producida después, en realidad el problema de la desigualdad en la escuela y particularmente en la escuela secundaria es un tema de larga data, ¿no? Pero después de la pandemia los estudios están indicando que se ha profundizado esa desigualdad, porque se han incorporado nuevas variantes a esa desigualdad que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Es decir, un elemento que ha incidido fuertemente en las formas distintas, en las desiguales formas de apropiarse del conocimiento, tuvo que ver con el acceso a Internet y el poseer o no poseer computadoras, dispositivos tecnológicos como celulares y computadoras, ¿no? No sé si... sí, eso ha agravado por la falta de conexión en muchas escuelas. O sea, vinimos de 2 años donde estábamos un poco fuera de la escuela y eso se incrementaba. Pero ahora que estamos con presencialidad plena, por ahí es como que se nota más cuando hay escuelas que no tienen acceso a Internet, hay escuelas que no tienen una computadora para darles a los alumnos en algún momento del día, ¿no? Silvia, desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa profundización de la desigualdad frente a lo que son instrumentos, digamos, instrumentos materiales, ciertas cuestiones de materialidad. ¿Es posible educar en igualdad? Qué pregunta tan difícil. ¿Qué es posible? Sí, es posible. Hay que seguir inventando y recreando, y en eso es muy importante el trabajo que hacen los docentes, los profesores, los preceptores, los tutores, los distintos programas que buscan, digamos, yo no sé si educar en la igualdad, pero por lo menos acercarlos al conocimiento. Hay distintas formas de acercarse al conocimiento, ¿no? Yo soy reivindico pensar la escuela desde ese lugar, desde el lugar de la relación con el conocimiento y del trabajo con el conocimiento. Bueno, puede no haber celulares, puede no haber una computadora, podemos tener dificultades de acceso a Internet, bueno, todo, digamos, podemos no tener un cuaderno, sin embargo eso no impide tener una relación con el conocimiento y un deseo por el saber, ¿no? Y ahí está la creatividad, la inventiva y la voluntad que efectivamente existe de parte de los profesores, de parte de todo el personal de una escuela, pero también de los alumnos y de los padres, ¿no? Entonces ahí, hay mucho todavía por explotar, si se quiere, en un sentido genuino, en un sentido generoso de la palabra, ¿no? No como en un sentido de explotación, sino en el sentido de trabajarlo aún, de
ver qué más se puede sacar desde ese lugar, ¿no? Por supuesto que si todo ese deseo y esa iniciativa, esa inventiva está acompañada de presupuesto y de mejores condiciones económicas, bueno, digamos que uno aliviana el trabajo, ¿no? De hecho, digamos, hay muchas experiencias que ante situaciones adversas, hay muchas experiencias educativas, escolares, que ante situaciones adversas han hecho cosas maravillosas con los niños y con los jóvenes, ¿no? Relacionados quizás con a lo mejor o partir de cosas muy pequeñas, como estoy diciendo, como desde una huerta, desde una orquesta, desde un equipo de fútbol, desde una murga, desde cualquier evento que pueda ser algo que confluye, porque hay algo que es importante también remarcar en esto, es que esa relación con el conocimiento se nutre también cuando se trabaja con otros, ¿no? Y ese trabajo, cuando se logra establecer un lazo ahí, cuando se logra establecer una liaison, como dirían los franceses, ¿no? Un lazo, algo que vincule con los otros, ¿no? Que estreche algo y que le permita a los estudiantes y a las estudiantes también, que le permita generar o construir un sentido de pertenencia, aun cuando no sea la escuela, pero sí lo puede ser la murga, que puede ser una orquesta, puede ser otra cosa. Eso, digamos, despierta y genera toda una posibilidad de aprendizaje, ¿no? Lo que nosotros lo llamamos, los pedagogos y los que se dedican a la sociología de la educación, construir experiencias educativas, ¿no? Porque es ahí donde se tramita donde se tramita algo que tiene significado para los mismos estudiantes. Y cuando te planteé la entrevista, ¿te acordás que te comenté que, bueno, una preocupación que había en los colegios era el tema de que este año había arrancado con muchos problemas de conducta, de violencia, de bullying, y creo que lo que vos estás planteando es un poco lo que estuvimos hablando con una psicóloga anteriormente, y lo que planteaba es la ruptura de esos nexos que se habían dado en estos 2 años de pandemia, ya sea por el aislamiento completo o por el año pasado que eran burbujas que iban y venían, ¿no? Donde no había una conexión entre los alumnos y los docentes. Y por ahí esto que vos estás planteando justamente estaría como un poco soldando esta ruptura que puede haber generado estos 2 años, ¿no te parece? Sí, totalmente, por supuesto, porque ese lazo no solamente afectó a los estudiantes, también afectó a los docentes, exacto, afectó a toda la humanidad, digamos. Todos hemos sentido sobre nuestros propios cuerpos la pandemia, digamos. Ha sido uno escucha en los medios y uno lo sabe porque lo vivió en carne propia, digamos. Uno ha sentido el malestar del encierro, el malestar de las pérdidas, el dolor de perder a alguien, el miedo a contagiarse y el miedo a contagiar a otros, digamos. Todavía no estamos significando la dimensión subjetiva que generó la pandemia, y sobre todo, bueno, la pandemia y el encierro, ¿no? Claro. Entonces, volver a la presencialidad, no solamente están afectados los alumnos, también están afectados los docentes. Y ese lazo hay que construirlo desde todos los lugares. Yo no estoy en este momento, no he estado haciendo trabajo de campo, trabajo de investigación este año con la vuelta a la presencialidad, pero sí me han, becarios, tesistas, sí me han contado, me reportan de escuelas en donde hay problemas de violencia y de violencia grave. Probablemente también, no voy a decir nada nuevo, pero probablemente también agravada por una situación económica muy crítica, ¿no? Producto de la recesión que generó y el cierre de toda la economía formal e informal durante la pandemia, ¿no? Entonces, eso por algún lado estalla.
Claro. Y la escuela es un lugar en donde es una válvula de escape, donde estallan también los problemas sociales, pero también donde estallan los problemas sociales, pero también donde se los puede contener en un punto. Es decir, donde saben que hay alguien que los puede escuchar, Exacto. que los puede mirar, que los puede ver, ¿no? Porque y en eso, digamos, tiene es crítica la situación de las escuelas. Por eso voy a hablar en hipotético, porque no estoy en este momento haciendo trabajo de campo en las escuelas secundarias, solo estoy hablando por lo que me comentan, pero esa situación crítica está tensionada, por un lado, por ese estallido social que se vuelve escolar, pero también con la posibilidad de hacer algo, ¿no? De decir, bueno, qué bueno que por lo menos puede estallar acá, ¿no? Sí, por otro lado, Silvia, también se registra o se puede observar en la escuela una cierta necesidad de los docentes de reacomodarse, porque por un lado hay como una especie de tensión o necesidad de volver a lo de antes, y volver a lo de antes no se puede, porque lo de antes no es más. Esto es otra cosa, este es otro momento donde están sucediendo otras cosas, y entonces también para los y las docentes hay como necesidad de recibir ciertos, de mirarse a sí mismos, de ver cómo recomponer ese lazo desde otro lugar, desde lo que les pasó a ellos mismos como docentes, en sus casas, en sus familias, cómo atravesaron este tiempo. Y en ese sentido es como todo un revoltijo, que bueno, que creo que va a llevar su tiempo para reacomodarse, ¿no? Por supuesto, los docentes están en una situación muy complicada en este momento, ¿no? Porque ya los chicos no son los de antes, ellos ya no son los como eran antes, la escuela ya no es antes, la virtualidad vino para quedarse en un punto, y bueno, y hay que trabajar eso, digamos, ¿no? Lo digo también como docente universitaria, en donde tampoco la tenemos. No, claro. No es un problema de tenerla fácil o complicada, es algo que está transformando y transformándonos. Exacto. Y a su vez teniendo que actuar sobre eso, ¿no? Me imagino que además docentes que están en escuelas muy complicadas socialmente, se agrega otro problema más, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, digamos, es una situación inédita la pandemia, pero también es inédito todo este tránsito, que el problema está es que podemos decir, bueno, esto vino para quedarse, la virtualidad vino para quedarse, los alumnos ya no son los de antes, los docentes ya no son de los antes. El problema está, para mi modo de ver las cosas, es que no sabemos hacia dónde va. Y ese no saber hacia dónde vamos, ¿no? Que genera muchísima incertidumbre. Al mismo tiempo tenemos que trabajar con la incertidumbre y en la incertidumbre. Y eso es algo inédito. Eso es algo inaudito, ¿no? Uh-huh. Antes, más o menos, esa escuela, ¿por qué se quiere volver a la escuela de antes? No es porque nos gustaba la escuela de antes ni que no tuviera problemas, porque había un grado de certeza, una forma de planificación, una forma de llegar a fin de año, una serie de pautas normativas, administrativas, de organización, del ámbito escolar, tanto para los alumnos como para los docentes, pero esto vino así como a desordenar, ¿no? Lo que nosotros le llamamos mucho vino a alterar ese estado de situación de la vida social en general, pero ahora estamos hablando de la escuela, ¿no? Entonces, a mí me parece, desde mi punto de vista, el tema es
bueno, está bien, estamos en una situación de incertidumbre, de transformaciones, pero es una transformación que no sabemos hacia dónde va. Claro, ¿no? porque uno puede decir, bueno, está haciendo una modificación de una casa y quiero cambiar el piso y poner otro. Bueno, listo, ya sé lo que quiero. Pero ahora el problema no podemos plantear eso. Claro, en educación por ahí los cambios que se iban dando venían ya como con una mirada a futuro, y en este caso fue un baldazo, ¿no? O sea, cambiamos. Hoy fue el 20 de marzo, creo, de 2020, que tuvimos que cambiar, y todo lo que veníamos haciendo nos servía, ¿no? Y eso no se recupera, se va a ir trabajando, ¿no? Claro, y aparecen estas nuevas desigualdades, que de alguna manera también resulta difícil ver cómo equilibrarlas, porque no es meramente una cuestión instrumental. O sea, lo que se plantea es que a través del instrumento se adquiere conocimiento, pero en realidad el conocimiento tiene que expandirse, abrirse a todos en un entorno que no ha terminado del todo de definirse. Es muy interesante escucharte, Silvia, la verdad, y poder reflexionar y llevar esta reflexión a quienes nos están oyendo y que seguramente atravesarán como docentes todas estas situaciones. Sí, por mi parte, Silvia, agradecerte tu participación. Realmente nos quedaríamos todo el programa hablando, pero bueno, no se puede. Así que esperamos tenerte pronto nuevamente por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agregar una sola cosita, sí, claro, al plato, si se me permite. Sí, por supuesto. Que esa desigualdad de instrumentos, digamos, se suma a estas desigualdades que ya le preexistían a la pandemia, ¿no? Claro. Por eso, digamos, me detuve en la cuestión de esa desigualdad más, como ustedes le llaman, una desigualdad instrumental, ¿no? Y con respecto a las otras desigualdades, lo que hay ahora sí efectivamente es una profundización. Que, bueno, todavía estamos ahí sobre sus efectos, ¿no? Sí, como hablábamos en el arranque hablábamos de desigualdad de género, desigualdades económicas y demás, pero que por ahí también hay leyes que deberían ayudarnos, como la ESI, como la Ley de Identidad de Género, y que bueno, que seguramente nos va a llevar un tiempo que eso se regularice y funcione como debe, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Todas estas cosas siempre amplían derechos y le da un plafón a los sujetos para que puedan sentirse más libres, ¿no? Dentro de las instituciones. Muchísimas gracias, Silvia. Silvia, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chau.